Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Escucha nuestra transmisión en vivo de lunes a sábado. Música a las 24 horas, los 7 días de la semana. Solo en www.naimedia.com.mx. Ha comenzado en Naimedia, la bebida refrescante. Cóctel contemporáneo, una bebida solo para dioses. Cuenta en Cóctel Contemporáneo, chicos, y aquí a través de Naimedia les estamos dando lo que es una plática que vamos a estar sosteniendo aquí con Carlos Enrique acerca de un texto, una conferencia muy necesaria en la actualidad. Comenzamos, Carlos, ¿qué es lo que nos tienes por ahí? Se llama Un acercamiento al territorio de la Mancha. Pocas cosas en la vida le suceden a un mudo, y yo no estuviera tan complicado ahora mismo si yo fuera mudo, ya que un día de diciembre me habló mi amiga Nancy para ver si podía dar una plática sobre Don Quijote. El asunto debió haber consistido en quedarme mudo o tranquilamente decir no puedo, sencillito. Pero lo cierto es que no tuve el pudor necesario del silencio, o no supe reconocer que no sé suficiente del Quijote para venir a exponérselos. Además de que no puedo negar que me da gusto que me hayan convidado. Por tanto, aunque Nancy se haya equivocado en creer que yo tenía cierto conocimiento, me dio oportunidad de torear en esta plaza y me gusta. Pues dicho lo cual, debo decir que eso y más me merezco por presumido, y como consecuencia de eso pues tengo que sacar la changa a pasear al sol y buscar la manera de justificarme ante ustedes, aún a riesgo de que alguien justamente me reclame. Espero su comprensión dada mi pública declaración de incapacidad, y protesto que trataré de entretenerlos, ya que afortunadamente para mí y para ustedes el tema da mucho de sí. Podría decir inicialmente que hay muy pocos que conocen a nuestro señor Don Quijote, y obviamente yo no soy de ese puño, y como consecuencia natural, en un principio, reitero, debí haber dicho no puedo, pero dado mi desvergüenza, aquí estoy. El mundo de Don Quijote, quiero que entremos a una pequeña asomada al mundo de Don Quijote, nada profundo, no vamos a descubrir el santo grial, no encontrar la causa genérica de la eternidad, no. Los invito a tomar nuestra bebida, si quieren fumar háganlo, pues yo creo que el humo ayuda a meditar, y demos pequeños tragos y pequeñas bocanadas de gozo. No nos beberemos la botella completa de golpe, no terminaremos la sesión amorosa de lectura con un estallido de placer. Lo que sí haremos es tratar de paladear un nuevo plato que intento que aprendamos a gozarlo, porque hay que decir que como muchos otros placeres solitarios, la lectura es un acto esencialmente personal y solitario. Pero el mismo puede gozarse, y si bien en una primera instancia no se comparte, después podrá compartirse y gozarse en colectivo. Me gusta mucho contemplar la banalidad de los programas oficiales que intentan convencernos de leer 20 minutos diarios. Es evidente que quien diseñó el programa no lee, ni le gusta leer, ni le importa que usted lea. Para ese tiempo tendríamos que tomar 20 minutos para hacer arrumacos con nuestra pareja. ¿Cuánto tiempo a comer chocolates? ¿Cuánto tiempo a tomar tequila? ¿Verdad que es una farsa? Eso me ha servido para concluir que en este país no leemos porque nunca en la escuela nos enseñaron ese gozo, así como no hay cursos para comer chocolate o para dar un beso o para tomar tequila. Así la lectura y otros placeres simplemente se gozan, sin calificativos,
Y ese gozo es precisamente el placer que los invitó a buscar. De lo que se trata es de saber si un libro que tiene más de 400 años se ha convertido en el más leído, o si ustedes quieren, el más publicado en español. Porque reconozcamos que si hay algún libro representativo del castellano es este. Y ahí pensé en varios escenarios con los cuales decir algo que podemos compartir. Porque el Quijote es un libro tan grande del que se inventa más de lo que existe. Un espacio cervantista hace travesuras en el mundo, y tan es así que es frecuente, en especial dos frases más conocidas de Cervantes, nunca fueron dichas por él. Siempre escucharemos a alguien con un cierto toque de sabiduría que afirma pontificalmente a la hora que se menciona: en el Señor de la Mancha ladran Sancho, señal que cabalgamos. Frase que ni nuestro señor Don Quijote ni mi amado Sancho escuchó. Por lo general los que citan esta frase son políticos justificándose de alguna pillería que hicieron. De esta misma manera el manchego jamás dijo la frase aquella de cosas vederes Sancho que harán fablar las piedras. Hermosa frase de gran profundidad, pero nunca se dijo en el libro, y que algunos atribuyeron al Cid. Pero la verdad es el espíritu, ese espíritu cervantino el que está. Otra frase muy gustada es: con la iglesia con altas hemos topado. Frase ligeramente inexacta, lo que no sucedió, ya que se encontraban nuestro señor Don Quijote y Sancho buscando la casa de Dulcinea en el Toboso, y llegaron a la iglesia. Entonces lo que dijeron fue: con la iglesia nos hemos encontrado, pero es con la iglesia, con el templo. Pero es tan amplio el Quijote que señalar una frase es abrir un universo. Un día, estando en la capital de España, en Los Madriles, vi que había una conferencia sobre el tema que impartiría, si mal no me acuerdo, en la Casa de las Américas, un famoso escritor que a mí no me gusta, pero que es muy famoso, Fernando Vallejo. Como no tenía otra cosa mejor que hacer, y da mucho lustre decir que uno va a conferencias, aunque siempre prefiero fumar que ir a conferencias, fui y escuché que el principio de la misma decía que el hecho que don Miguel no hubiera querido acordarse del lugar de la Mancha era el acto más español de que podía intentarse, en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme. No es que no pueda, no quiero, no me pega mi gana. A mí me encantó la conferencia, y durante mucho tiempo yo mismo, cada que había oportunidad de mencionarlo, y a quien me oyera, le repetía que el hecho de no querer acordarse del lugar de la Mancha, que no es no querer acordarse, era el acto más español por preferencia. ¡Qué historia tan padre! Pero me demostró cómo Cervantes nos lleva más allá. Y resulta que una frase tan hermosa dictada por Vallejo, me demostró que ni Vallejo ni yo habíamos leído el Quijote con la suficiente curiosidad, con la suficiente atención. Por lo que habría que volver a iniciar el Quijote, porque este no es un libro que tú eliges, sino un libro que te elige a ti y te lleva a disfrutar sitios que nunca hubieras pensado. Borges establece en un cuento que a mí me gusta mucho, que hay tipos, estoy citando a Borges, hay un tipo de lector actual que de novelas policiales. El lector ese lector se encuentra en todos los lugares del mundo, y engendrado por Edgar Allan Poe, iba a ser. Y Borges dice que va a leer, ese aficionado a la novela policíaca, va a leer diciendo:
en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Por qué no quería acordarse? ¿Qué estaba ocultando? ¿Qué es lo que quiere ocultar el Quijote con eso? ¿Qué importancia tiene que tener un galgo? Ir a buscar algo. Entonces es un artículo delicioso de él. La forma de entrar al estudio puede variarse según el ritmo que se imponga al texto. Por cierto, ¿por qué no quería acordarse? Lo dice en la última página del Quijote. Pero si alguien, por citar Unamuno, también Miguel y de gran cultura, decía que había que hacer una historia medieval con la Santa Cruzada, hacer una Santa Cruzada para ir a rescatar el sepulcro del caballero de la locura de los hidalgos de la razón. Porque es posible que estos últimos pretendan tener secuestrada la razón y privarnos con ello de la posibilidad de hacer una barbaridad. ¿No les atrae a ustedes alguna vez las ganas de hacer una barbaridad colectiva? ¿No les anima a alguno a tener un arranque de locura? Debe ser muy divertido. Eso en ocasiones me parece loable, pero yo no pretendo llegar a tan altas torres y simplemente aspiro a menos que algo más sencillo, más pedestre. Significa un paseo por alguna de las muchísimas historias que se cuentan. Para ello sugiero tiempo para leer. No requiero escenarios especiales, días de guardar. Lo único a considerar es que usted tenga ganas de hacerlo. No tenemos ninguna prisa en terminar. No nos van a dar ningún certificado al terminar de leer la obra. A nadie le va a importar que usted haga. No hay necesidad de leerla toda o en orden. Esto es un placer y los placeres no dependen de cantidades ni de medidas, simplemente de gozar. Entonces veamos, si ustedes no exponen otra cosa, las aventuras del Señor de la Mancha. Y de esta manera descansaban nuestros héroes, y nos cuenta así de Amelete Benengeli, que fue el que lo escribió, que ordenó la suerte, cito, y el diablo, que no todas las veces duerme, que andaban por aquel valle paciendo una manada de jacas galitanas de unos arrieros gallegos, de los cuales es costumbre cestear con su recua en los lugares, sitios de hierba y agua. Y aquel donde acertó hallarse Don Quijote era muy a propósito de los yangüeses. Sucedió pues que a Rocinante le vino el deseo de refocilarse con las señoras jacas, y saliendo así como las vio, con un natal paso y costumbre, sin pedir licencia a su dueño, tomó un trotico algo picadillo y se fue a comunicar su necesidad con ellas. Mas ellas, que lo que pareció no debió haber tenido ganas de pasear, que recibiéronle con las cerraduras y con los dientes, y de esta manera que a poco espacio le rompieron las cinchas y que se quedó sin silla, en pelotas. Podrán los yangüeses decidieron salir en defensa de sus jacas, por lo que no se limitaron a dar palos a Rocinante, el que, golpeado primero por las jacas y luego por los dueños, cayó al suelo todo golpeado, lo que provocó que Don Quijote y Sancho se dieran cuenta de que esos bárbaros no eran caballeros y salieron en defensa del jamelgo, por lo cual, como es natural y aplicando aquel principio universal de que los más muchos les ganan a los más poquitos, caballero y escudero cayeron bajo los palos de dichos gallegos. Como podrán imaginar, quedaron hechos pedazos. A pesar de que los famosos yangüeses no eran caballeros, eran 20 contra 2, entre los cuales uno, Sancho, no estaba muy gustoso de entrar
en conflictos ajenos, y más cuando aquellos sujetos golpeaban como si supieran golpear. Y Don Quijote, una vez molido a palos, pensaba en restaurar su dolida humanidad con el bálsamo de Fierabras, que era un bálsamo que, según él, le prometió a Sancho curaría todos los males. Es de hacerse notar que nuestro señor Don Quijote, en toda su eventual aventura, recibe 24 golpizas, de las cuales 8 son leves. Pero, por ligeras que fueran esas golpizas que recibía nuestro héroe, solamente por amor a la justicia, y los dolores corpóreos no entienden mucho de causas sociales, que Sancho no compartía, a pesar de que su amo lo alentaba diciendo, con todo esto te hago saber, hermano Panza, que no hay memoria que el tiempo no acabe, ni dolor que la muerte no se consuma. Un discurso que al escudero no le interesaba. Los restos de la refriega, dolorido y todo, Sancho, a quien pidió a su señor que como pudiera lo subiera al borrico, porque el caballo estaba todo golpeado, y fue, ya que el borrico era el único que había salido indemne del pleito caballeril, y como no podía montarse al asno, fue colocado en el pollino tal como carga de costal. En ese momento la comitiva del caballero consistía en Sancho, Don Quijote y Rocinante golpeados. Don Quijote, colocado en el rucio en calidad de bulto, no era un grupo garboso que luciría, sino la imagen dolorosa. Y el buen Sancho, en busca de un sitio donde reposar sus humanidades, no sin aclarar que para el escudero las aventuras caballerescas eran tan solo un método doloroso, si se quiere, para llegar a un gobierno de una ínsula, que esa era su aspiración. No lo tenía como charla, su cuerpo no estaba hecho para el heroísmo. Encontró más adelante una venta que le bastó para el efecto. A él, cuya sencillez le era proverbial, pero Don Quijote, quien por desgracia no pudo convencer de que no era un castillo, porque él consideraba que todas las ventas eran castillos. Lástima de por sí que nosotros ya pensamos en la vergüenza del escudero, que mintió al comunicar al ventero todas las razones de malestar, de que al evadir la verdad tuvo que mentir diciendo que se habían caído de una piedra, lo que desde luego nadie le creyó, y que hizo que una empleada del lugar llamada Mari Tornes, gran personaje del Quijote, exclamara que parecían golpes, tal y como lo eran. Compadecido el ventero de los cuerpos magullados, y por la golpiza que era más evidente que había sufrido Don Quijote, el cual no podía mantenerse de pie, Rocinante no podía ser montado y el escudero también mayugado. Pero a pesar de eso, el bueno de Sancho quiso transformar la golpiza en caída, y ordenó el ventero a su mujer y a su hija que en una de las habitaciones se les habilitaran un par de camas para caballero y escudero, junto con otro huésped que ahí dormirían. La historia cuenta que eran muy malas camas, si es que podían llamarse así. Pero hay personajes aparentemente poco importantes cuya presencia, una vez narrada, tiene sentido, y Mari Tornes era una de ellas. Pero ¿quién era la tal Mari Tornes? Pues según se la describe el texto, era una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, con un ojo tuerta y el otro no muy sano. No era muy alta, medía 7 palmos, un palmo es más o menos una cuarta,
Y si en verdad, la lujuria de la clientela y la gallardía del cuerpo, con gracia supliría las demás faltas que tenía. Dicho en términos actuales, tenía nuestra amiga cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento. Y entendida así, cuando así lo quería, extendía, cuando así lo quería, sus favores sexuales a algunos huéspedes del lugar, desde luego a cambio de una contribución económica, lo que de hecho la convertía en una prostituta, o quizá, dicho de una manera amable, en una muy comedida empleada que trataba de complacer a los huéspedes en plenitud. Procedió el ventero a curar al caballero y lo mandaron a descansar en un remedio de cama que le armaron la hija del propietario y la criada. Cama, por llamarla de algún modo, ya que durante mucho tiempo había servido de pajar y estaba situada en una estancia en compañía con otras personas. Sancho improvisó otra cama junto a la de su amo, y entre todos dormiría también un rico arriero de Arévalo que había convenido con Maritormes un intercambio carnal para esa noche. Probablemente el de Arévalo se relamería los bigotes con la esperanza del placer que tenía prometido, y antes de anochecer visitaría sus recuas checando estuvieran bien, y narra la historia que se recostó en sus enjalmas esperando ansiosamente a la puntualísima Maritormes. Nuestro señor Don Quijote, mientras tanto, soñaba nunca estar en un castillo y que la hija del castellano, rendida de amor ante el caballero de la Mancha, iría a yacer con él, y ya para estas alturas sabemos que el manchego no era fácil de convencer, y de que llegaba a una conclusión no se movía. Y desde luego, como a todo mortal, le gustaba ser amado y admirado. Había un inconveniente de amor, y es que no podía traicionar a Dulcinea del Toboso. Y eso le creaba un conflicto real. Un caballero no traiciona a su dama. Muchos cervantistas critican al caballero su infidelidad con Maritormes, hasta donde hubiera podido darse en los brazos de la suripanta. Pues llegó el tiempo y la hora, cito, que la venida de la asturiana, la cual en camisa y descalza, cogido los cabellos con una alba negra de fustán, con lacitos y atentados pasos, entró al aposento donde los tres se alojaban en busca del arriero. Para cubrirse de la oscuridad llevaba los brazos por delante. Pero apenas llegó a la puerta cuando Don Quijote, que ya estaba soñando con la princesa de aquel castillo, la sintió, y sentándose en la cama, a pesar de sus briznas, con dolor de sus costillas, tendió los brazos para recibir a la hermosa doncella, la asturiana, que se topó con los brazos de Don Quijote, el cual asió fuertemente y, tirándola hacia sí para que osase hablar palabras, la hizo sentar en la cama. Tentóle luego la camisa, y aunque era de arpillera, a él le pareció ser de finísimo y delgado cendal. Traían sus muñecas unas cuentas de vidrio, pero a él le parecieron perlas orientales. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de Arabia, cuyo resplandor al mismo sol oscurecía. Siguió el caballero declarando su amor a la asturiana, y le explicaba la imposibilidad de amarla por causa de la fidelidad que decía deber a Dulcinea. Hay que decir que de esto ella no entendía nada. Entre tanto, el arriero, atento a lo que se desarrollaba, llegó al cuarto, despierto y atento gracias a los malos deseos que tenía. No entendía tampoco lo que Don Quijote le decía a la mujer,
pero veía que ésta forcejeaba, por lo que comenzó a sospechar, injustificadamente, que Maritornes había planeado una doble molienda. Pero como vio que la moza forcejeaba por desasirse y Don Quijote trabajaba para tenerla, pareciéndole mal la burla, enarboló en un brazo y descargó tan tremenda puñada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero que se bañó toda la ropa con su sangre. Y no contento con esto, le brincó encima de las costillas y con los pies, más que de trote, se las paseó todas de cabo a rabo. El hecho, que era un poco endeble y no muy firmes fundamentos, no pudiendo soportar la añadidura del arriero, dio consigo al suelo, y cuyo gran ruido despertó el ventero, y que luego imaginó que se debían ser las serpendencias de Maritornes, porque habiéndola llamado a voces no apareció. Con esta sospecha se levantó y encaminándose, cuando fue hasta donde estaba sentada, donde había sentido la pelea, la moza, viendo que su amo venía y que era de condición terrible, toda mendrosica y alborotada, se acogió en la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y ahí se acurrucó y se hizo un ovillo. El ventero entró diciendo: ¿dónde te metes, puta? A buen seguro que son tuyas estas cosas. En esto despertó Sancho y, sintiendo el bulto arriba de sí, empezó que tenía una pesadilla y comenzó a dar puñadas una a otra parte. Entre otras alcanzó con no sé cuántas a Maritornes, la cual, sentida del dolor y echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas que a su despecho le quitó el sueño, el cual, viéndose tratando de aquella manera y sin saber con quién, alzándose como pudo, se abrazó con Maritornes y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. Viendo pues el arriero a la lumbre del candil del ventero, cual andaba su dama, dejando Don Quijote, acudió a darle el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, pensando que ella sola era la ocasión de aquella desarmonía. Y así como puede decirse del gato al rato, del rato a la cuerda, de la cuerda al pato, dábale al arriero, a Sancho, a Don Quijote, a la moza a él, a ventero, y todos menudeaban con prisa, que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y como quedaron a oscuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto, que a doquier le ponían las manos, no dejaban cosa sana. Después dan al Quijote por muerto, y corren los presentes a otros sitios. Revive el caballero, pensando siempre que las cosas no iban a venir como él creía, que estaba en un castillo encantado y los encantadores lo atacaban. Pero los buenos sueños y lo que creía que había sucedido lo hacían contar a Sancho de su aventura amorosa. Don Quijote es siempre un emisario del amor que pretende guardar su convivencia. A Sancho no le gusta por la parte guardar secretos y atribuye su señor a un gigante el golpe recibido, que aún le duele, y que el decir del cuerpo más que mayugado, incluso aclara que le duele más que después de la golpiza de los gallegos, dolor que comparte el escudero. Pero entró un cuadrillero de la Santa Hermandad de Seralapolis con una lámpara, cuestionando cómo estaba el caballero, que habían dejado por muerto. Lo agrede el caballero y entonces provoca que el cuadrillero juzgue que el caballero está loco y hace
que se dé con la lámpara en la cabeza, descalabrándolo y volviendo a la oscuridad. Manda a Sancho a conseguir los elementos necesarios para elaborar el bálsamo de Fierabras, que según él cura de todos los males, y era sencillamente lo que se hacía bajo el viejo refrán de: en teniendo aceite, sal, vino y romero, media botica tenemos. Desde luego, él se burlaba de la solicitud. Don Quijote quedó preparando con un par de chichones en la cabeza, agregando el nuevo dolor, quedó haciendo el líquido. El ventero, casi por no discutir, le proporcionó los materiales y Don Quijote se lanzó a elaborarla con base de 80 paternosters y aves marías, salves y credos, con gran parafernalia de bendiciones hechas con un crucifijo. Decidió beber el brebaje, que suponía milagroso, y el efecto fue que se soltó tal vomitinga que prácticamente le vació el estómago. Con las ansias de vómito le dio un copioso sudor y pidió lo arropasen, y durmió más de 3 horas. Cuando se despertó se sintió bien y se tuvo por sano. No le fue tan bien al escudero, ya que al probar el brebaje no solo devolvió el estómago, sino que sintió que había llegado su última hora. Y dice Cervantes que comenzó a desaguarse por entrambas canales y no mejoró. Pero así, Don Quijote se sintió mejor, listo para nuevas aventuras, y de ahí pararé la narración. Porque sin duda continúa la versión que puede darnos muchísimas sorpresas. Como ven ustedes, la narración es divertida y puede llevarnos a ratos de gran gozo, pero los invito a hacer incursiones al libro y gozarlo. Tener como Don Quijote en busca de su sentido de justicia, en Sancho su sabiduría para gobernar y para vivir la sabiduría. Y de Nuestra Señora Dulcinea, con ella todas las mujeres, su capacidad en el goce, que pueden ser amadas, refinadas, purificadas y divinizadas por el amor. Que sublime el objeto amado, pero a la vez resulta inalcanzable, si se fijan ustedes, en que cuando Don Quijote vuelve la razón, no renuncia jamás al amor por una campesina cuyo amor la transformó en la Dulcinea del Toboso. Y así terminamos esta intervención acerca del Quijote. Y sí, fíjate que hay una cosa que tenías muy interesante. No importa bajo qué orden lo lean, la cosa es que lo lean, lo disfruten. Es divertido. Yo tengo la costumbre, desde que tengo como 10 años, de leer algo de Don Quijote, pero puede ser un renglón, media página, una página, rara vez más de un capítulo, rara vez. Son 130 y tantos capítulos. Ahora tenemos para divertirnos un buen rato con él. Yo siempre he pensado que debía haber una edición, o sea, la gente se espanta con el Quijote por grandote. Bueno, o sea, debía haber en la actualidad se impacte, dan un ataque. Cada aventura hacer un libro aparte. Pues sí, podríamos hablarlo como una miniserie, ¿no? Pero aquí la miniserie en base a lo que gustes en ese día leer. ¿Sí? Sí, fíjate que en esa... el hecho es ver que las herramientas están ahí y cómo las vamos a tratar, que es creo que el punto más álgido de esta sociedad que tenemos, que es la sociedad light, la sociedad rápido, la fast track. Pero el hecho es, vamos a entrar en esa dinámica de la imaginación y hacia dónde la vamos a llevar. Es una herramienta, la lectura, para desarrollar capacidades en el ser humano. No es una cuestión... Yo soy más pedestre, yo leo porque me gusta. Sí, pero te ayuda bastante. Vivimos en un país tan ignorante, sí, que yo insisto en que el que lee 2 libros de un tema ya nadie lo calla. Sí, así está. Pasa a ser sabio. Así, tal cual, así está. De hecho, te citan y te recitan todos los libros que leen, pero la parte del criterio, la parte de confrontar con la realidad, o sea, esa parte de digerir la lectura, que es lo que tú estás haciendo cada vez que lees el Quijote. Digieres al Quijote, lo masticas, empiezas a ver hacia dónde lo vas a llevar y qué tomaste de él en ese día, ¿sí o no?
Sí, nada más yo no estoy tan loco, aunque sí quisiera. Pues el mundo se ha hecho de locos. Entonces en este punto pues, sería cuestión de cuestionar al mundo. ¿Qué tan cuerdo o loco está? ¿Qué tan cierto o incierto es? Y ahorita en la actualidad, como dice, sí, estamos tan ignorantes los mexicanos que llega un punto en el cual está tan crítica la situación que ya cuando le preguntan a un artista extranjero, y me tocó en una entrevista que le hicieron a un artista argentino, dice, ¿por qué te gusta tanto el pueblo mexicano? Y lo primero que dice, a mí estaba acá en el escrito con la oficina, 1000 cosas y todo, me impactó la exclamación que hizo, es que es un pueblo tan fanático. Sí. Y dije, bolas, o sea, ¿a dónde vamos como sociedad? Y bueno, pues ante eso te agradezco muchísimo que hayas venido aquí con nosotros, la paciencia de esperarnos, porque han de saber que ahorita con esto de lo que no hay desabasto de gasolina, pues sí está aquí en Santa Tere, surtieron en Avenida Américas la gasolinera y es un verdadero caos, ya dobla la esquina, es más, yo creo que ya llega aquí a Enrique Díaz de León esa fila que empieza en Américas, a cómo está. Y la otra es mantener como la calma, el orden, y sí ponernos a leer, pero en el afán de aprender, no en el afán de querer callar. Digo, es una parte. Y otra, pues ya estamos viendo tanta serie tan digerido, tantos libros digeridos, tantos libros que ya han llevado a la escena del cine. ¿Qué más nos da empezarlo a leer en vivo y en directo? Sí, pero ¿no? te digo, y si separas, o sea, historias son todas, o sea, lees la estancia del Quijote con los duques, lees lo de cuando se encuentra al yelmo de Mambrino, y es todas las historias de amor, porque esencialmente el Quijote, aunque nunca habla con Dulcinea, es un enamorado que forma el amor a su imagen y semejanza. Él es el que diviniza a aquella que era porqueriza y cuya fama era mujer de pelo en pecho y cuya fama era de salar puercos. Ahí está. Y esa se convierte en la princesa del universo. Exactamente, a cómo refleja. El pensamiento, la cosmogonía del Quijote nos lleva a repensar de nueva cuenta cómo debemos de redefinir nuestro pensamiento, ¿no? Sí, y en realidad ver cómo nos lleva por cosas muy reales, o sea, a la hora que habla, lee por ejemplo los consejos que le da Don Quijote a Sancho en el capítulo 42 de la segunda parte, son una maravilla. El sentido de la justicia es maravilloso. Sancho, los juicios de Sancho valen la pena de ser leídos. Había una que acusa de robo a un sujeto. Entonces, Sancho ordena que el sujeto le devuelve el dinero a la mujer. Entonces después, lo acusaba de violación. Entonces hace que le den una indemnización. Entonces a la salida le dice, ahora ve y quítale el dinero. Entonces él quítale al violador, le dice, ve y quítale el dinero a la mujer. A la hora que llegan, dice, no pude quitárselo. Si no te pudo quitar el dinero, menos la virginidad. Ahí nos vemos. El cierre del lema, ¿verdad? El que no quiere no le pasa. Y bueno, te agradezco muchísimo la visita y la invitación que haces a leer el Quijote, y en ese tenor, todo mundo, ahorita en las redes estamos hablando sobre es que no es justo, es injusto. Sería muy bueno adentrarnos un poquito al texto que nos invitaste y de ahí comenzar, chicos, en verdad, a ponernos las pilas en la lectura por el gozo de la lectura. Es el disfrute y empezar a combatir el fanatismo con los cuestionamientos básicos, ¿sí o no? El qué, cómo, para qué, por qué. Sí, pero no es sencillo. Yo oigo mucho ahorita, eso es injusto. Hay una escena cuando está Cristo ante Pilato. Le dice, yo vine a dar testimonio de la verdad. Entonces le pregunta a Pilato a Cristo, ¿qué es la verdad? Y Cristo no le contestó nada. Así no supo. Ay, y eso como, bueno, nos metes en otras ondas, como si yo sé la verdad y el camino y esas ondas. Pero eso lo dijo en otra parte. En ese evangelio le dice, sí, ¿qué es la verdad? Con eso empieza Hans Kelsen su teoría de la justicia y es precioso. No, pues comencemos, llegó el punto en el cual hay que comenzar en esta nueva era en la que dicen que nuestro país va a ir a ser un país más justo,
Veamos a qué se refiere cuando ni siquiera hemos aprendido a saber qué es la libertad. Y está definido en Cartas filosóficas de Voltaire. Voltaire nos definió de una manera tal la libertad que poco nos ponemos a leer. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas de nada. Que tengas bonita tarde. Gracias a todos los ciberescuchas y regresamos después a Cóctel Contemporáneo de Vida Solo para Dioses. Esta misma conferencia, esta plática estará en redes, en canal de YouTube, para todo aquel que quiera volver a releer, reescuchar y saber a qué se refiere con el Quijote. Muchísimas gracias. Cóctel Contemporáneo, una bebida solo para dioses. Todos los jueves a las 8 p.m. Solo por la iMedia. Escucha nuestra transmisión en vivo de lunes a sábado. Música a las 24 horas, los 7 días de la semana. Solo en www.naimedia.com.mx.